es un programa que va a constar, por un lado, de una primera charla informativa que va a tener lugar el día 14 en el Centro Cultural Santa Clara a las 6:30 de la tarde, una charla abierta en la que está invitada toda la población que se quiere interesar por el tema. Posteriormente abrimos además también unas direcciones de correo específico para recibir las solicitudes de aquellas personas que ya toman esa decisión de elaborar el documento. Entonces, desde Servicios Sociales recogeremos esas solicitudes y las organizaremos de manera que puedan atenderlas el equipo médico en un espacio del Centro Social San Roque. A partir del mes de enero atenderán ya también por grupos a estas personas y elaborarán con ellas pues este documento, que ahora nos pueden comentar también en qué consiste toda esta tramitación y esta elaboración. El trabajo que nosotros hacemos es en grupos. Trabajamos en grupos entre 10-15 personas y son con los que elaboramos el documento. Con estos grupos hacemos 2 sesiones. Una primera sesión en la que informamos del contenido del documento. Nosotros tenemos un modelo de documento, porque hay muchos modelos de documento diferentes. Nosotros hemos hecho uno en concreto. La gente que estaría en estos grupos, pues vamos a leer con las personas que asistan al grupo que quieran hacer el documento. Leemos pormenorizadamente cada apartado del documento, vamos explicando punto por punto todo el contenido. Y luego, una vez aclarado todas las dudas, la persona va a su casa con el documento, lo rellena y a las 2 semanas tenemos una segunda sesión. En esa segunda sesión se vuelven a clarificar dudas, incluso también invitamos a los representantes de estas personas, pues si quieren venir a la segunda sesión, para clarificar también todas las dudas que puedan surgir. Comprobamos que la documentación está correctamente rellenada y si está todo correcto, hacemos la legalización, que es a través de la firma de 3 testigos, y entonces en el grupo unos hacen de testigos de otros, y de ese modo queda legalizado el documento y ya nosotros lo tramitamos al registro de voluntades anticipadas del Gobierno vasco. La gente no conoce muy bien este documento, ¿no? La gente tiene dudas. ¿Qué es lo que más os preguntan, las dudas más frecuentes? Habitualmente la gente que acude a hacerse un documento es gente que ha tenido alguna experiencia, diríamos, negativa en su familia, ¿no? Es decir, que ha tenido muertes. Y también es un poco el motivo por el que estamos nosotros en esto, ¿no? Nosotros somos médicos de familia con mucha experiencia en atención primaria, además con una cierta inclinación al trabajo en cuidados paliativos y en el duelo. Y lo que hemos observado, sobre todo con las personas en duelo, que el entorno del final de la vida tiene mucha importancia en la evolución del duelo. Entonces, cuando una persona fallece y no ha dejado ninguna previsión respecto a las cosas que quiere y no quiere, es la familia quien tiene que decidir. Y esto crea bastantes problemas muchas veces de enfrentamientos familiares, a veces de culpabilidades, que todo esto lo vemos en el duelo. Entonces, nuestro objetivo, si nos hemos metido precisamente a trabajar en este tema, es porque pensamos que es una herramienta muy potente el documento como para hacer una prevención en las complicaciones que surgen del duelo. Es decir, que las personas no tengan un duelo que se complique por conflictos familiares, sino que sea solamente la pérdida lo que vayan a tener el dolor, ¿no? Que a veces se complica con esas otras interferencias que son, pues eso, culpabilidades por tomar decisiones que no le corresponden, conflictos en la familia por no coincidir en decisiones, etcétera. Esto es hacer una cierta previsión de lo que yo deseo que sea el entorno del final de mi vida. Si yo considero, ¿qué es lo que yo considero que es un entorno digno para el final de mi vida? Con eso evito a mi familia que tenga que tomar ninguna decisión que no le corresponde y nosotros solemos decir que este es el mejor regalo que podemos hacer a nuestra familia. Con un documento de voluntades anticipadas le estás haciendo un enorme regalo. Nosotros llevamos trabajando en estos 6 años. Entonces hemos trabajado en centros de salud, en asociaciones, en ayuntamientos. O sea, en estos 6 años nos hemos dado 1000 charlas en diferentes ámbitos y hemos ayudado a mucha gente a hacer el documento en todos estos sitios. En los centros de salud, en algunos se hace. Por ejemplo, en Baracaldo hay varios sitios, en Sestao hay varios centros de salud también que hacen documentos más o menos con el sistema que trabajamos nosotros, porque hemos un poco, diríamos que el sistema este de trabajo en grupo es un poco pionero por nuestra parte, ¿no?
Y en Portugalete, en concreto, en el Centro de Salud de Portugalete, que yo sepa, no se está haciendo. Entonces, un poco también era la idea de hacerlo aquí en el ayuntamiento porque no se hacía en otro sitio, ¿no? Orgulloso, Chema, de que precisamente sea Portugalete el primer ayuntamiento que se implica en este tema, ¿no? Efectivamente, ya es la tercera vez que el Ayuntamiento de Portugalete es pionero en estas acciones reivindicativas, ¿no? Fue el primer ayuntamiento de la comunidad nuestra, autónoma, en que hizo la declaración institucional para que, instando al gobierno a que hiciese la regulación de la eutanasia. Fue también el primero que hizo también una declaración institucional a favor de las últimas voluntades, de que se promoviese el tema de las últimas voluntades. Entonces, pues sí, muy orgulloso. Y es que el tema tan importante de lo de las últimas, el trabajo tan grande que están haciendo aquí estos tres amigos es fundamental, porque a raíz de la consecución de la ley, ahora todos tenemos la potestad de decidir cómo queremos vivir y cómo queremos morir. Tenemos esa potestad. ¿Qué mejor elección que hacer este documento para que nuestros deseos se respeten? Es fundamental. Por eso hay que seguir trabajando y difundiendo todo esto con amigos, con todo el mundo, porque es una seguridad que tenemos de que vamos a vivir y vamos a morir como deseamos hacerlo. El documento no se consultaría a no ser que yo pierda de manera permanente mi capacidad de decidir. Es decir, si yo me doy un golpe con el coche y estoy en coma una semana, 2 semanas, un mes, el documento no sirve para nada, ¿eh? Servirá cuando ya se vea que la situación mía es irreversible. ¿Se entiende, no? En la demencia lo mismo. La demencia, cuando está muy avanzada y no hay posibilidad de que se recupere esa persona, entraría en vigor el documento. Y que nadie tenga miedo de que igual le pueden desconectar de una máquina pues por la premura de utilizar sus órganos. No, nunca. Que lo vea como nunca. puede haber una doble intención. En el documento tú dejas unas orientaciones hacia el momento en que tú crees que en el momento que tú quieres que entre en vigor el documento. En el caso de una demencia, por ejemplo, en el caso de un daño cerebral por un coma irreversible o un estado vegetativo, que estás hablando de decidir cuándo entrará el documento en vigor, en un periodo de meses o de años incluso. Es decir, en esos años, ¿cuándo yo quiero que el documento sirva? Entonces, tú en el documento mismo ya marcas unas orientaciones. En ese periodo final de vida, incluso si no has perdido la capacidad de decidir, puedes tomar decisiones contrarias a las que has puesto el documento. O sea, prevalece siempre lo que tú decides y eres capaz de decidir. Solamente, como ha dicho Víctor, si has perdido la capacidad de forma permanente. No hay una cultura ni de hablar de la muerte, ni tampoco del documento de voluntades anticipadas. Menos del 2% de la población tiene hecho su documento. Entonces nos parece interesante, ¿no?, en ese periodo final de vida, el que tengamos, todavía sirva lo que todos tenemos capacidad de decidir, ¿no? Entonces, a ese periodo final de vida puede que perdamos esa capacidad, pero podemos seguir teniendo el derecho a hacerlo a través del documento, ¿no? Entonces nos parece importante mantener, aparte evidentemente lo que ha dicho Víctor, que es muy importante también para las familias, incluso también facilita a los sanitarios, porque ya a la hora de tomar decisiones y pedir nuestro consentimiento informado lo estamos dando previamente para determinados actos. Cualquier persona mayor de 18 años, ser mayor de edad, no haber pedido la capacidad y hacerlo voluntariamente. Esos son los 3 requisitos para hacer el documento. Y las 3 formas de legalizarlo, una frente al notario y otra a nivel individual frente al funcionario de registro. Pero, como dice Víctor, nuestro modelo es hacerlo de forma grupal, que aparte de ser más eficiente, porque con 2 sesiones facilitamos la legalización del documento a 10-15 personas, pues también es mucho más enriquecedor porque hacemos que participen también. Entonces, las opiniones, las dudas que surgen de unos y otros, pues nos sirven para todos. Luego lo que veo además también que dejáis como 15 días para un proceso de reflexión, ¿no? Exacto, exacto. Un 10% nos vamos a morir como de repente, por así decirlo, pero el 90% de las personas nos vamos a morir pues por un proceso crónico, por una enfermedad en situación terminal, por un cáncer o por una demencia, más o menos.
o la fragilidad del anciano. Ese 90% es en el que tiene sentido el documento. Incluso en ese 10% que la gente nos vamos a morir también, como de repente un accidente de coche, pues puede que nos quedemos también en un estado vegetativo, en un coma irreversible. Entonces también tiene sentido el documento. Entonces esto que dice Víctor a veces de que podemos controlar ese entorno final de vida y que podemos controlar incluso el modo de morir, joder, pues que parece así como dices, joder, qué soberbia, ¿no? Pues no, es cierto, desde un punto de vista científico, la mayoría de las veces nos vamos a morir, por así decirlo, lentamente. Nos va a dar tiempo a que el documento esté ahí. El documento es muy importante que tengamos en cuenta siempre que es para cuando no tenemos capacidad. Pues si tenemos capacidad somos soberanos. Lo de la inviolabilidad del cuerpo, lo del sí es sí, también sirve aquí. Que esto es importante que lo tengamos en cuenta frente a los sanitarios, porque el mundo sanitario cada vez nos impone, ¿me entendéis, no? Entonces, que seamos más capaces, más soberanos, más autónomos, y el documento va también en esa línea. Es como un consentimiento informado previo. Cuando nos van a hacer una colonoscopia, una gastroscopia, nos piden el consentimiento informado. Nosotros aquí estamos diciendo lo que queremos y lo que no queremos.